no dejen de lado las herramientas de la propiedad intelectual, conózcanlas, apropiense. El primer pilar es conocimiento, entender cuáles son tus derechos, cuáles son los límites a esos derechos, cuáles son tus obligaciones. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Bienvenidos al primer episodio de la cuarta temporada. Arrancamos con una invitada muy especial, Agustina Laboró, experta en Derecho Creativo y proveniente de una familia de artistas. En este episodio, nos hablará de los pilares para proteger tu trabajo como creativo, como artista, y además de compartir su experiencia trabajando con personas creativas como tú. Si buscas herramientas para salvaguardar tu talento y destacar en la industria, este es tu episodio. Mi nombre es Agustina Laboró, soy abogada argentina, especialista en Derecho Creativo, que es mi forma de contar que me dedico a la propiedad intelectual aplicada a las industrias creativas y a la innovación. ¿Cómo terminaste en esta área del derecho? Cuéntanos un poco sobre tu carrera, tu trayectoria profesional. Bueno, fue, digamos, casi por casualidad, porque aquí en Argentina, por lo menos en los años en que me ha tocado transitar la universidad en la carrera de grado, porque luego seguí estudiando, soy una afecta a los estudios. Siempre que uno arranca un proceso de estudio, se da cuenta que hay todavía mucho más por aprender, así que es como un círculo virtuoso. Pero durante mis años en la carrera de grado no se hablaba mucho de propiedad intelectual, no era ni siquiera una materia, no estaba ni en la cartilla de materias optativas, sino que se daban determinados temas incluidos en algunas materias, por ejemplo, bueno, cuestiones marcarias o contratos de licencia marcaria en alguna materia vinculada a contratos o en alguna materia vinculada a derecho comercial, pero no se hablaba estrictamente de la propiedad intelectual y los valores que ésta podía aportarle a las personas creativas e innovadoras que cada vez son más y aportan muchísimo al PBI de cada una de las naciones. Entonces, eh, la verdad que tuvo que ver principalmente con mis afectos familiares, mis dos hermanos, mi hermano más grande y mi hermana más chica. Ambos son creativos, vienen del mundo de la creatividad. Mi hermano, que actualmente vive en Los Ángeles, es productor y director creativo, y mi hermana es directora de arte y fotógrafa. Entonces entré en contacto con esta rama del derecho a partir de la necesidad de ellos de conocer cuáles eran sus derechos, cómo gestionarlos correctamente. En paralelo, me surgió la posibilidad de entrar a trabajar en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, que para quienes no tuvieron la oportunidad de conocerlo, es uno de los teatros más lindos y más importantes del mundo. De hecho, muchos artistas internacionales desean venir al Teatro Colón por la impresionante acústica que tiene el edificio, y no lo digo porque sea mi amor, sino realmente porque, digamos, es real. Y bueno, entré a trabajar al Teatro Colón. Me acuerdo que una amiga mía me dijo, yo de aficionada fui bailarina toda mi vida, siempre hice ballet, y me dice, están buscando un asesor legal en el Teatro Colón y creo que es el trabajo para vos. Yo dije, bueno, no puedo entrar como bailarina al Teatro Colón, voy a entrar como abogada. Me presenté a esa búsqueda laboral y bueno, quedé. En ese mismo momento me confirmaron para arrancar al lunes siguiente. Y dentro del Teatro Colón entro en contacto de lleno con esta rama del derecho, y ahí es donde la empiezo a estudiar a fondo para comprender cómo gestionar la propiedad intelectual para una estructura como un teatro que se ve atravesada por absolutamente todas las variantes de propiedad intelectual, tanto derecho de autor como marcas, como modelos y diseños industriales, patentes, digamos. Realmente me choqué positivamente, ¿no?, con esta realidad y con la necesidad de implementar un plan de gestión de la propiedad intelectual para un teatro como es el Teatro Colón. Eh, Así que, bueno, mi acercamiento con la propiedad intelectual tiene que ver con mi amor por el arte y por la cultura, básicamente, porque era algo que yo vivía naturalmente en mi seno familiar y luego en mi seno profesional.
Qué bonito que lograste tu sueño de estar en el teatro. Y de una manera diferente, pero como quiera, igual satisfactoria, igual con mucha pasión, igual con muchas ganas de hacerlo bien y de buscar todas las maneras que se pueda proteger. Y el teatro, que es un gran amor mío, lamentablemente no voy tan seguido como me gustaría, pero sí es la magia que se respira en el teatro es otra es otro tipo de arte, es tan trascendental y se siente cada suspiro, se siente cada afirmación, todo, el sonido de las tablas, o sea, todo en el teatro, yo me lo encuentro inmensamente mágico. Em, Sí, es muy hermoso y atraviesa, ¿no? Cuando es una obra profunda, la música, las actuaciones, creo que todo nos llega y es un hermoso lugar para ejercer la propiedad intelectual y para disfrutar, por supuesto. sí, y hablando de industrias creativas, ¿no puedes dar una definición de qué son las industrias creativas y qué tan importantes son en la economía de un país y en la economía en general? Bueno, las industrias creativas son la parte de la industria justamente que se dedica a la creación y a la explotación comercial de segmentos vinculados a la creatividad. Pueden ser industrias vinculadas a la museología, a las artes visuales, a las artes audiovisuales. Actualmente está muy en boga con la difusión de las plataformas de contenidos audiovisuales. Hay muchísima producción, sobre todo en Sudamérica, y eso es realmente algo muy destacable. Em, Tenemos el mercado literario, la industria de la música, por supuesto que es gigante. Es decir, este segmento de la economía de mercado que tiene como objeto, como fundamento, vivir de la creatividad, básicamente, ¿no? Como para decirlo en criollo, como decimos acá en Argentina, para explicar algo de manera simple, decimos, explícamelo en criollo. Bueno, sería básicamente eso, es el sector del mercado que se dedica a la explotación comercial de la creatividad y la innovación, siempre en este ámbito, sobre todo asociado a la cultura. Y la verdad es que cada vez, eh, yo creo que desde tiempos inmemoriales que las industrias creativas son un motor muy importante en las economías locales. El problema que tienen las industrias creativas es que en muchos casos, sobre todo en países como Latinoamérica, donde la economía tiene un porcentaje muy alto de informalidad, las industrias creativas específicamente son industrias donde todavía la informalidad en la gestión comercial está muy presente. Eso hace que sea muy difícil de medir el impacto real en la economía local. Sin perjuicio de eso, hay un estudio de una consultora que se llama IPT Latinoamérica de 2019 que, por ejemplo, analiza el impacto de la propiedad intelectual en Argentina, estableciendo que casi el 40% del PBI argentino surgía de explotación de derechos de propiedad intelectual. Y dentro de ese 40%, aproximadamente un 15-20% derivaba de explotación de derechos de autor. Es decir, que podemos de alguna manera identificar que ese segmento está asociado con las industrias creativas, haciendo la salvedad específicamente de que probablemente muchas digamos, mucho de lo que mueve esa economía no está registrado, o sea que incluso podría ser un porcentaje mayor. Y haciendo también la salvedad de que es un periodo previo a la pandemia, y la realidad es que post pandemia las industrias creativas, con la difusión y la incorporación de herramientas tecnológicas, no sé si novedosas, pero bueno, que tuvieron quizás como una explosión en su difusión, ese porcentaje aumentó considerablemente. Claro, entonces la industria creativa realmente mueve mueve la economía en diferentes aspectos y no está relevada en un solo ámbito, sino que se interconecta, que se relaciona y que cada día encontramos nuevas aplicaciones que se pueden, en la que se puede encontrar.
Y como dices, la parte de la pandemia que al estar todos encerrados nos conectamos más y buscamos nuevas maneras de crear, nuevas maneras de expresar las creaciones. Y eso también cambió y hizo que creciera de diferente forma este tipo de industria. Y su relación con la propiedad intelectual, que sabes que es el tema estelar del podcast. ¿Cuál es la relación de la industria creativa con la propiedad intelectual? Bueno, las industrias creativas y la propiedad intelectual están íntimamente vinculadas. Básicamente, deberíamos pensarlas como la historia del huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién surge primero, la propiedad intelectual para las industrias creativas o las industrias creativas para la propiedad intelectual? Porque la realidad es que una no puede existir sin la otra. ¿Por qué digo esto? Porque las industrias creativas necesitan de las herramientas de la propiedad intelectual para poder vivir de la creatividad. Es la propiedad intelectual la que le permite a la industria creativa la explotación económica de esas creaciones, de esos derechos, digamos, de todo lo que atraviesa el desarrollo, la gestación de una idea y el desarrollo y la ejecución. En cada una de esas instancias, la propiedad intelectual aporta herramientas que, por un lado, permiten blindar esos derechos, asegurarlos en cabeza de quien corresponde, y por otro lado, cobrar dinero por esa ya sea gestación de idea, materialización o ejecución. Y por otro lado, la propiedad intelectual lógicamente se nutre de las industrias creativas porque está pensada y diseñada justamente para que puedan existir, puedan vivir del arte, ¿no? Como quien dice, están a disposición de esas industrias, obviamente también de otras, pero principalmente de las industrias creativas, creo. Estás escuchando a Intangiblia. Y hablando de vivir del arte, ¿cómo podemos vivir literalmente del arte? Y si nos lo puedes decir en respuesta con casos que conozcas, casos de éxitos que conozca en el cual el buen manejo de la propiedad intelectual derivó en que se sostuviera exitosamente un tipo de emprendimiento creativo o algún tipo de obra. Bueno, a mí un caso que me encanta porque soy Potterhead y de hecho ahora estoy reviviendo la historia de Harry Potter con mi hija de 5 años que es absolutamente fan y todas las noches quiere ver, la vemos como si fuera una serie, la película las vamos viendo en puchitos, ¿no? Porque 3 horas de película para una nena de 5 años es un montón. Pero me parece que es una excelente historia de éxito. J.K. Rowling era una mujer escritora que en ese momento no tenía ni siquiera, digamos, una trayectoria muy reconocida, que tiene esta idea de una historia original, pero a la vez que podía estar en el universo común, ¿no? De la hechicería, de la magia, digamos. Ella no inventó nada nuevo, simplemente tomó una temática que ya existía en el ámbito literario, pero creó una historia realmente eh, atractiva para un segmento de la población. Ahí, Leticia, yo sé que estamos en la misma generación. Yo recuerdo que el libro salió cuando nosotras teníamos, ¿no? 11, 12 años, la ilusión de que nos llegue la carta para ir a Hogwarts. Eh, Realmente partió de la base de una buena historia que se convirtió en 7 libros, es decir, 7 obras literarias, cada una con sus particularidades, y la correcta gestión de la propiedad intelectual de esa obra permitió la creación de otras unidades de negocios, todas centralizadas en esta idea de Harry Potter. Entonces, partimos de una obra literaria que tuvo muchísimas ediciones, traducciones, adaptaciones, ¿no? En el cine, por ejemplo, y que al día de hoy todavía tiene nuevas ediciones innovadoras. De hecho, ahora estoy coleccionando para mi hija la edición del libro que tiene pop-up, que tiene como elementos para jugar. Es un
la verdad que es un objeto de arte, no es solamente el libro con la historia, sino que trasciende y es otra cosa, no es lo mismo que tener el libro papel, la primera edición, pero es una edición que está más pensada para un coleccionista. Entonces, desde el punto de vista literario, ahí ya tenemos un montón de tela para cortar, pero además el derecho de autor le permitió justamente gestionar correctamente esa obra para transformarla en otras unidades de negocio. La primera, también increíblemente viable desde el punto de vista económico, las películas, ¿no? Se hicieron 8 películas eh, que generaron también la producción de merchandising, obviamente registrable, ya sean patentes, ya sean modelos y diseños industriales, dependiendo si hay aporte estético o ornamental en los productos o si hay una creación innovadora de algún elemento. Ahí ya tenemos nueva gestión de la propiedad intelectual que genera muchísimos ingresos. Luego tenemos la creación de parques de diversiones basados en estas historias que por supuesto de vuelta tienen marcas, algo que no mencioné, pero que es la base también, la piedra basal de este negocio. Em, Después, obviamente, modelos y diseños industriales y patentes para todo lo que es el diseño de las atracciones en esos parques y el merchandising que también se produce y se comercializa en ese ámbito. Entonces, realmente lo que veo ahí es una excelente gestión de la propiedad intelectual anclada en contratos de licencia robustos, además de hacer uso de la propiedad intelectual, también hay que hacer un buen uso de la herramienta contractual, una buena negociación y que derive en un contrato eh, bien pensado y bien estructurado es lo que da como resultado un caso de éxito de estas características. Y creo que hay ahí falta conversación entre el mundo de la propiedad intelectual y el mundo contractual, sobre todo en el ámbito de las industrias creativas. ¿Por qué? Porque, por lo menos en mi experiencia, ¿no? De quizás pequeños y medianos emprendedores en estas industrias, está mal visto el uso de contratos. Quien plantea el uso de un contrato de alguna manera es qué conflictivo, por algo querrá firmar un contrato, qué incómodo sentarnos a negociar un contrato. Y entonces ahí es donde yo cada vez que tengo la oportunidad refuerzo la importancia y el valor que tiene el uso de un contrato y naturalizar esos procesos para que los puedan incorporar en su cotidianeidad en la gestión de sus proyectos. Fue así que con mi socio en el estudio jurídico que tenemos, diseñamos una plataforma que permite editar, crear y gestionar documentos legales para industrias creativas de manera tal de que puedan apropiarse de esta herramienta y naturalizarla, es decir, incorporarla en su cotidianidad y que no sea un archivo Word que hay que pasar con control de cambios y que todo eso genera rispidez en los vínculos. Em, Porque nuestro objetivo de alguna manera no es solamente ejercer la propiedad intelectual, sino democratizar el acceso a estas herramientas para quienes tienen que vivir del arte, ¿no? Entonces, con eso vinculamos la próxima pregunta que era sobre lecciones aprendidas. O la primera lección aprendida es que formalicen las relaciones, lleven consejo de hogar, no tengan miedo a preguntar a los profesionales y hacer las cosas claras, porque nosotros decimos cuentas claras, mitades largas en República Dominicana. Y realmente es importante el tema de todo llevarlo por escrito. Y es algo que es es un cambio cultural para las personas que están acostumbradas a no hacerlo, porque se habla mucho del tema de la palabra dada, de la importancia de mantener los vínculos cordiales y que no se ve el contrato como una amenaza, sino como algo para solidificar la relación y para formalizarla, para que todo el mundo esté feliz y contento. Entonces, con esto te hago la pregunta de cuáles serían las recomendaciones esenciales que tú le darías a las personas que buscan incursionar en la industria. Bueno, yo baso mis recomendaciones en 3 pilares.
el primer pilar tiene que ver con el conocimiento. Aprendan sobre propiedad intelectual, apropiense de los conocimientos, conozcan las herramientas y trabajen, ya sea de manera independiente o con un especialista, que obviamente eso es lo ideal, pero digo, en los casos en donde uno no puede acceder a ese asesoramiento, no dejen de lado las herramientas de la propiedad intelectual, conózcanlas, apropiense. El primer pilar es conocimiento, entender cuáles son tus derechos, cuáles son los límites a esos derechos, cuáles son tus obligaciones. El segundo pilar para mí tiene que ver con gestionar. Gestionar significa, bien, conozco mis derechos, ¿cómo puedo transaccionarlos? ¿Cómo puedo utilizarlos a mi favor? ¿Cómo puedo monetizarlos? Y ahí es donde yo vuelvo siempre con esta idea de contratos, usen herramientas que cuando el vínculo fluye es el momento ideal para plantear, bueno, ¿cuáles van a ser las reglas del juego en esta relación? Porque cuando el vínculo se resiente, traer ahí el contrato solo causa problemas. Y si uno, cuando está negociando con alguien, propone un contrato y la otra persona se asusta, ese colaborador, ese cliente no era para vos. Una persona a la cual uno quiere regular relaciones, o sea, obligaciones recíprocas. En un contrato yo me obligo y vos te obligás, no es una obligación unilateral, no es solo un lado se obliga, el otro lado da. Hay un ida y vuelta. Entonces, si la otra persona se asusta de formalizar esa relación, algo raro había. Entonces, ese cliente, ese colaborador, no era para vos. Salí de ahí, diríamos aquí en Argentina. Y el tercero, diríamos, salí de ahí, máquina. Y el tercer pilar tiene que ver con la correcta comunicación. Bueno, uno conoce sus derechos, los gestiona, pero también es importante poder comunicar correctamente lo que sabemos y cómo lo vamos a gestionar de manera tal de que no haya malas interpretaciones, de que no haya dudas, de que no haya margen de beneficio de la duda a favor del otro. ¿Por qué? Porque yo en todo momento fui muy clara con estas cuestiones. Hoy en día tenemos muchas herramientas de comunicación a nuestra disposición. Justamente Internet y las redes sociales nos brindan la posibilidad de todo el tiempo estar bombardeando información. Entonces, lo que abunda no daña. Sean claros con su comunicación en todo momento. Esas son mis 3 recomendaciones en forma de pilar. Muchas gracias, Agustina. Y para concluir, si nos puedes decir en dónde podríamos comunicarnos contigo en el caso de que haya potenciales clientes o personas curiosas en Argentina o que le interese incursionar en Argentina, para que por favor nos des tus datos y puedan contactarte. Bueno, por supuesto, me pueden encontrar, yo tengo un canal de comunicación con muchísimo contenido sobre derecho creativo en Instagram, es @logustin, LAWGUSTINE, y @acuerdo sencillo, que es nuestra plataforma también de gestión contractual. En cualquiera de esos 2 espacios los esperamos para brindarles mucha información y herramientas legales para vivir de su arte y su creatividad. Muchas gracias y bueno, nos vemos pronto en otra entrega. Muchas gracias, Leticia, por tu tiempo y esta hermosa charla, y muchas gracias a todos del otro lado por escuchar. Y así llegamos al final de nuestro episodio del día de hoy. Saludos desde Suiza. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.